Muy bien, nuevamente bienvenidos a este primer nivel de esta malla curricular pues que va a revisar de una forma muy divertida e interesante las habilidades para el emprendimiento. Nuestro primer tema de hoy es la ideación, o sea, ese método para crear, para evaluar, para compartir las ideas que formarán parte de las soluciones y de las propuestas que tengamos para agregar valor. Como todos los métodos, tienen unas reglas de juego y les voy a decir dos muy importantes. La primera, no te enamores de las ideas, porque puede ser que las ideas nos parezcan muy buenas, pero pues les digo de antemano que tampoco hay ideas malas. La segunda, piensa que este es un ejercicio colaborativo, es decir, no lo vas a hacer solo. Hay que crear un modelo de reunión. Eso nos plantea que sean ejercicios de co-creación, creación compartida. Entonces, por un lado, no te puedes enamorar de las ideas. Y segundo, tienes que contar con otras personas, porque eso es lo que potencia el ejercicio. Bueno, muy importante también tener en consideración, siempre que pensamos en un proyecto, siempre que pensamos en una actividad, ¿para quién lo estamos haciendo? Y vamos de una vez a identificar a alguien que va a ser clave en todas nuestras actividades de aquí en adelante. Lo llamamos el buyer persona. Este buyer persona es ese cliente que nos encanta, ese cliente ideal para el cual nosotros trabajamos, ese cliente con el que queremos establecer relaciones, ese cliente que tenemos que tener para siempre. Y tenemos que definir quién es ese buyer persona. Hoy, al final de esta presentación, voy a dejar un ejercicio para que lo hagamos de una forma metódica y sobre todo muy clara, orientada hacia lo que viene en los demás niveles. Ahora bien, ¿de dónde vienen las buenas ideas? Básicamente nosotros estamos siempre moviéndonos entre dos escenarios. Uno, el del conocimiento. Todo lo que sabemos forma parte de nuestra vida. Pero también forma parte de nuestra vida todo lo que no sabemos. ¿Y cómo nosotros podemos abordar lo que no sabemos? Pues tenemos que tener un instrumento. Se llama imaginación. Cuando queremos tener una idea, ¿cierto? Nos tenemos que desplazar de lo que no sabemos, de lo que sabemos, perdón, a lo que no sabemos. De esta forma empezamos a crear una realidad diferente y podemos hablar de que tenemos una idea. Ahora miremos, ¿qué tipos de imaginación existen? Digamos que la conformación de esta imaginación es lo que llamamos imaginación estratégica. ¿Por qué? Porque es la que nos va a permitir construir y hacer estrategias. Y partimos que esa imaginación se divide como en tres aspectos dependiendo de dónde estamos, de hacia dónde nos dirigimos, de qué tan complicado es, o en fin, o de qué es lo que más nos conviene. Por un lado está la imaginación descriptiva. Es aquella que tiene en cuenta lo que conocemos y lo que vemos. Se utiliza mucho para crear mejoras. En el concepto de innovación se llama innovación incremental. Por otro lado, existen otros dos tipos de imaginación. Está la imaginación creativa, donde tenemos que desplazarnos a ese mundo virtual, a ese mundo desconocido de una forma pues bastante entusiasta y dinámica, y empiezan a aparecer ideas. Entonces, en esta imaginación empiezan a aparecer situaciones disruptivas, como el tipo de innovación que aborda esta imaginación. Y por último está la imaginación que nos pone en situaciones bastante complejas y difíciles, y es una imaginación desafiante, pues donde tenemos que muchas veces crear otro tipo de realidad de una forma inesperada
pero que de pronto nos llevará a una realidad donde vamos a sacar mucho provecho y partido. Ahora bien, siempre que pensemos en idear, vamos a tener que pensar en un tipo de reunión. Digamos que para traer ideas a la mesa hay muchos métodos. Como lo voy a mencionar más adelante, me gustan tres. La tormenta de ideas, porque trae una gran cantidad de ideas a la mesa. Me gusta el brainwriting, que es otra tormenta de ideas, pero básicamente escribiendo y compartiendo los escritos. Y hay algo en lo que me especialicé y que me ha encantado, me ha funcionado muy bien, que se llama Lego Serious Plays, que es el juego serio de Lego, donde se trabaja en base al constructivismo, a crear modelos. Muy bien, ya escogeremos qué tipo de reunión vamos a construir. Pero las reglas para cualquier tipo de reunión son las mismas. Aquí están. Diga lo que piensa. O sea, no se calle nada. Esto no es para ser tímido, ni es para que nos critiquen ni nos juzguen. Aquí no se juzga a nadie. Diga lo que quiera. Segundo, solamente trabaje una idea a la vez. ¿Por qué? Porque es la manera también como aprendemos y como incorporamos conocimiento. Además, pensemos en que en un proceso de ideación necesitamos más cantidad que calidad. Empezando pues por decir que no existen las malas ideas. Aún no se analiza nada y debemos estar concentrados. Pero lo más importante, como esto es un juego, disfrútelo mucho. Muy bien, para crear este concepto de reunión debemos tener en cuenta algo. Las reuniones no funcionan si no tienen una zona de flujo. Aquí se los voy a mostrar esta zona de flujo. ¿Por qué? Porque generalmente los asistentes a una reunión de esta naturaleza, donde la creatividad es como la fuente de todo el recurso, ¿sí?, son extremadamente diversos. Pueden ser de diferentes edades, de diferentes tipos de educación y preparación, de diferentes culturas, en fin, hay cómo poner de acuerdo a todas estas personas. Digamos que en esta gráfica yo he creado dos opciones que forman parte de este ecosistema. Por un lado, este eje que presenta los retos y las habilidades y la capacidad. Les voy a poner un ejemplo. Yo juego al tenis, pues no lo hago tan mal, pero supongamos que un día me toca jugar contra Roger Federer, ¿sí? Para mí va a ser un reto y un desafío enorme, porque mi habilidad es muy poca. Pero como la habilidad de Federer es tan grande, para él el reto va a ser mínimo. Entonces, va a ser un partido muy aburrido, definitivamente. ¿Cómo volverlo interesante? Bueno, no juguemos tenis, juguemos algo que ninguno de los dos sepa. Y para eso, digamos, el poner un escenario de esta naturaleza donde se pone en juego la creatividad es donde podemos captar el interés de los demás sin que entren en juego todas esas características que ponen en peligro nuestra reunión. Así que trate de crear siempre una reunión 100-100, que es bajo el ambiente lúdico para encontrar soluciones a un problema. Muy bien, acostumbrémonos también a algo que está incorporado hoy a la cultura de las organizaciones. En inglés el storytelling o el contar una historia. Siempre que pensemos en una idea, pensémosla como una historia que tiene un inicio, que tiene un cuerpo y que tiene un final. Así que cuando no mencionemos cosas simplemente como una frase o una palabra, tratemos de llevarlas como una historia. Cuando contamos una historia, esto es mucho más fácil de transmitir que palabras o frases. ¿Cómo es el proceso de incorporar ideas? Primero estamos en esa frase de divorcio completo entre conocimiento e imaginación. La llamamos fase divergente porque pues básicamente hay un divorcio, ¿cierto? Pero cuando estamos en la disposición de llegar, ¿sí?, a una nueva realidad y de ponerla en la mesa, empiezan a emergir, empiezan a aparecer las ideas y empiezan a brotar y empiezan a caer como si fueran hojas de un árbol en otoño. A eso le llamamos fase emergente. Y finalmente, cuando entre todos, ¿sí?, los participantes nos ponemos de acuerdo
y empezamos a evaluar esas ideas, a tenerlas enfrente y además a hacer una selección de las que nos parecen mejores, entramos en una fase convergente que es la que nos permite seguir adelante. Una vez las ideas están encima de la mesa, hay que evaluarlas. Y para evaluarlas hay que ponerlas en un contexto. Básicamente deben estar en el contexto de lo que yo aspiro a tener, o de mi modelo de negocio, o de una forma que estoy explorando para crear valor. Entonces, se deben evaluar bajo 3 conceptos. El primero de ellos ¿es posible? O sea, ¿se centra en el valor y es sostenible? El segundo de ellos, ¿es factible? O sea, ¿cuento con las personas y los recursos? Y el tercero, ¿es comercial? O sea, ¿le gusta a mis clientes? Cuando estas 3 variables, estos 3 conceptos se juntan, seguramente puedo empezar a encontrar que tengo una idea que tiene posibilidades. ¿Cómo lo descubro? Bueno, hagamos una evaluación cualitativa. Aquí hay una tabla que lo permite y yo puedo asignar una calificación, en este caso es de 1 a 5, y en cada una de las columnas tengo uno de los conceptos y tengo 3 aspectos. En la parte posible está mi oferta de valor, genera ingresos a largo plazo, nos encanta. En la parte factible tenemos recursos, contamos con la logística, tenemos personal calificado. Y en la fase comercial, nuestros clientes pagarían por ello, nos diferencia de la competencia, mejora la rentabilidad. Bueno, a cada una de ellas, cada asistente le va a dar una calificación de acuerdo a lo que entiende de cómo incorporar esa idea al ecosistema que vivimos. Finalmente, van a dar unas calificaciones y las mejores seguramente son las que irán a una fase siguiente que debería terminar en un prototipo, como lo veremos más adelante. Muy bien, algo para tener en cuenta. Pues tenemos ya el concepto de la idea, tenemos un método para idear, tenemos un modelo de reunión, contamos con las personas, sabemos que es un aprendizaje colaborativo y las ideas han llegado y las hemos evaluado. Muy importante esto, por favor, es una de las variables que quiero traer hoy porque de alguna manera es el principio de todo lo que forma el concepto de comunicación y generación de valor. Todo empieza por la empatía, en la empatía. La empatía es el arte de segmentar, es el arte de comprender y entender situaciones o personas. Entonces, de alguna manera también es una herramienta para segmentar, por ejemplo, poblaciones de clientes, es una magnífica herramienta para conocer otras personas y creo que es un elemento muy valioso que debemos empezar por descubrir. Así que yo les traigo un ejercicio hoy que se llama la construcción de un mapa empático y que nos va a servir de herramienta de aquí en adelante para todo lo que hagamos. Y también de ejercicio para terminar este primer nivel y que ustedes pongan en práctica lo que esta información que hemos estado viendo desde que empezamos esta clase. Entonces, este mapa empieza con, esta es una de 6 variables. La primera, esta persona o este segmento de personas, ¿qué piensa y siente? ¿Qué le importa? ¿Qué le preocupa? ¿A qué aspira? La segunda, ¿qué ve? ¿Cómo es su entorno? ¿A qué está expuesto? ¿Qué amigos tiene? La tercera, ¿qué lo influencia? ¿A quién oye? ¿Qué amigos tiene? ¿Qué le dice su jefe? ¿Qué le dice las personas que lo influyen? El cuarto aspecto, ¿cuál es su apariencia? ¿Qué dice y qué hace? ¿Qué actitud tiene en público? ¿Cómo se comporta hacia los demás? Y 2 que complementan este primer mapa conceptual de una persona. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuáles son esos trabajos inconclusos? ¿Por qué te esfuerzas? ¿Qué te frustra? Y por último, bueno, lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que te produce resultados? ¿Cuáles son tus deseos?
y qué es lo que haces para tener éxito. 6 variables que conforman el mapa empático o de un segmento, o de un nicho, o de una persona que piensa y siente, que oye, que ve, que lo atemoriza y a qué aspira. Muy bien, la tarea de este nivel es construir un mapa empático. ¿De quién? De su buyer persona, o sea, ese cliente ideal de su negocio. Usted tiene que conocerlo muy bien y para eso le voy a dejar una ayuda, que son estas preguntas claves para definir su buyer persona. ¿Qué aspectos consideramos? ¿Qué hace y quién es? O sea, aspectos como nombre, familia, trabajo, estudios, etc. ¿Qué tipo de atributos demográficos? Sexo, edad, ubicación, estrato. ¿Qué tipo de comportamiento tiene en línea? Bueno, hoy en día las redes sociales, el uso de internet, en fin, esto tiene una gran influencia en las decisiones que tomemos. ¿Cuáles son sus desafíos y deseos? ¿Qué lo atemoriza? Bueno, parte de ese mapa empático, una de esas variables es muy importante. Además, aquí, ¿qué puedes hacer para ayudarle? En tu oferta de valor, ¿qué hay para que puedas, con tus productos o servicios, aliviar frustraciones o crear alegrías? Preocupaciones, objeciones, etcétera, etcétera. Bueno, para que terminemos en algo que llamamos la promesa. O sea, en una sola frase, dile a tu buyer persona por qué debería ser tu cliente. Muy bien, entonces, ideación, un método, un buyer persona, la empatía, muchos conceptos para empezar este camino. Nos vemos en el siguiente nivel.